Miren las estrellas, no sus pies. Eso lo dijo un hombre en 2015 en la Ópera de Sydney, atado a una silla de ruedas, marcado por la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad de las neuronas motoras, ante un público de varios miles de personas. Mentalmente, esa persona viajó mucho más lejos antes de aparecer que lo que una mente promedio lograría. Stephen Hawking imaginó la singularidad original del Big Bang. La expansión del cosmos, se adentró en los abismos gravitacionales de los agujeros negros y exploró el multiverso. Soñó y teorizó sobre universos bebé que se desarrollaban dentro de una singularidad. ¿Y si sus teorías pueden ser comprobadas o si más bien suenan como si provinieran de una imaginación muy vívida? Ninguna otra idea científica ha moldeado nuestra visión del universo como lo hizo Hawking. Pero, ¿qué otros lugares, qué esferas de la realidad cruzó él? ¿Qué regiones del cosmos visitó, de las que nosotros solo podemos soñar? En la primera parte del documental hablamos del Big Bang. Nos ocupamos de los agujeros negros, la radiación de Hawking y los universos bebé. Pero además de estos temas tan amplios, quedan al menos dos áreas más que mencionar que están impregnadas por su legado. El misterio del tiempo y la teoría del todo. Por supuesto, uno podría decir que el tiempo es simplemente lo que pasa cuando cuentas los segundos. Y ciertamente no estarías equivocado. Pero este tema es tan complejo y diverso que uno o varios capítulos más extensos, como en este documental, en realidad no serían suficientes para tratarlo. Por eso hoy queremos tomarnos mucho tiempo y dedicarnos por completo al tiempo, esa dimensión que parece mística, que de alguna manera lo abarca todo pero cuyo curso nadie puede detener. ¿Qué pasa con el tiempo y qué dijo Stephen Hawking al respecto? ¿Podemos descubrir otros secretos del tiempo además de contar segundos, minutos y horas? Además, exploraremos un campo fascinante que en este canal solo hemos tratado superficialmente. Los científicos han investigado esto por mucho tiempo. Einstein y otros con la teoría de la relatividad casi lo descubren. Sin embargo, eso parece estar siempre en un futuro lejano, como la construcción de un reactor de fusión que genere energía y sea rentable. La teoría del todo. ¿Realmente pueden los científicos idear una teoría que abarque todos los fenómenos del universo? ¿Pueden la gravedad, el electromagnetismo, la mecánica cuántica y otras áreas de la física realmente unificarse bajo un solo modelo científico de la realidad? En este video y en la segunda mitad de esta segunda parte de la extensa biografía de Hawking, queremos dedicar nuestra atención a este fascinante tema. Estén atentos, porque si un científico como Stephen Hawking está buscando una teoría que pueda explicar todo lo que nos rodea, definitivamente deberíamos escuchar. Y ahora, comencemos sumergiéndonos una vez más en el pasado y acompañando a Stephen en el camino, cuando publicó su primer libro popular, Una breve historia del tiempo y lo que pensaba sobre el tiempo. La última vez acompañamos a Stephen Hawking en 1974, cuando fue invitado a Caltech, donde investigó los agujeros negros. Él y sus colegas descubrieron que los agujeros negros son termodinámicamente activos, tienen temperatura específica y se desintegran por efectos cuánticos. Un agujero negro menos masivo desaparece más rápido, mientras que uno más masivo vive más tiempo. Los agujeros negros grandes, como el de Cygnus X1 o los del centro de la Vía Láctea y Andrómeda, por ejemplo, Sagitario a Estrella, tuvieron más tiempo que la edad del universo. Además de la radiación de Hawking, en 1975 descubrió la temperatura de Hawking de los agujeros negros. En 1976 planteó la paradoja de la información de estas singularidades. En 1978 imaginó los agujeros negros primordiales y en 1980 retomó la teoría de la inflación. ¿Y por qué no habría de escribir, si ya era un científico aclamado en los círculos académicos, también un libro de divulgación científica sobre el universo? Esta idea surgió en 1982 para financiar la colegiatura de su hija. Pero su visión iba mucho más allá de eso. En lugar de dejar sus resultados de investigación solo en la Torre de Marfil académica, quería acercar los impresionantes avances en nuestra comprensión del cosmos a un público amplio.
Su ambicioso objetivo era permitir que los lectores compartieran la fascinación y la abrumadora sensación de progreso que la física había experimentado en las últimas décadas. ¿Puedes escucharme? ¿La tecnología ha transformado las perspectivas para las personas con discapacidad? Personas como yo ahora pueden moverse de manera independiente y pueden comunicarse. El hecho de que me estén escuchando ahora demuestra lo que la tecnología puede hacer, aunque me dé un acento escandinavo o americano. El principal problema de comunicarse para personas como yo que no pueden hablar es lo que se llama la tasa de baudios. Esa es la velocidad a la que se puede transmitir la información. El habla normal es de entre 120 y 180 palabras por minuto. En cambio, un mecanógrafo razonable puede hacer de 40 a 60 palabras por minuto. Así que, si se equipara a personas normales con teclados, podrían comunicarse a entre la mitad y una cuarta parte de la velocidad del habla. Sin embargo, muchas personas que no pueden hablar también tienen otras discapacidades, como yo, y no pueden usar un teclado. En su lugar, tienen que usar uno o más interruptores operados por movimientos de la cabeza o de la mano. Aquí es donde realmente se enfrenta el problema del flujo de información. Uno podría ser capaz de operar un interruptor 2 o 3 veces por segundo. Esto significaría que uno podría enviar información a una velocidad de 2 o 3 bits por segundo. Un bit de información es la respuesta a una pregunta de sí o no. En cambio, si consideras que una palabra promedio tiene alrededor de 5 caracteres y asumes que cualquier carácter puede seguir a cualquier otro carácter, el habla normal tiene una tasa de flujo de información de entre 50 y 75 bits por segundo. Sin embargo, el flujo real de información en el habla humana es mucho menor que esto. En el caso de los discursos políticos, es prácticamente cero. El camino a la publicación tuvo obstáculos y giros dramáticos. Antes de la primera edición planeada, hubo numerosos errores. El libro tenía fotografías y diagramas mal colocados y etiquetados incorrectamente, lo que llevó a una reedición completa, apresurada y costosa. Sin embargo, Bantam Books respondió con firmeza e invirtió 3 semanas en corregir y revisar la obra. A pesar de este retraso y la emoción asociada, Una breve historia del tiempo fue en su lanzamiento el 1 de abril un éxito abrumador, incluso sensacional. Estuvo 147 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times y rompió récords en el London Times con 237 semanas. El libro fue traducido a nada menos que 40 idiomas y se vendió más de 10 millones de veces en todo el mundo. Respuesta inédita para una obra de divulgación científica. A pesar de la progresión de la esclerosis lateral amiotrófica, logró escribir esta compleja obra. Para esto usó una red de apoyo y tecnología. Hawking trabajó estrechamente con asistentes científicos que le ayudaron en la investigación y utilizó una computadora especialmente adaptada con software de síntesis de voz. En años posteriores, incluso controlaba su computadora con movimientos oculares para plasmar sus pensamientos en papel. La escritura era un proceso lento y constante, donde Hawking solía preformar párrafos completos en su mente antes de escribirlos palabra por palabra. El apoyo editorial ayudó a hacer el texto accesible para un público amplio. Pero, sobre todo, lo más impresionante fue la enorme paciencia que Hawking puso en este libro. En su estado, escribir debió de haberle tomado mucho tiempo que, tal vez, si lograba escribir una frase en pocos minutos, pasaba dolorosamente lento. Pero, por supuesto, solo podemos especular sobre cómo vivió él ese tiempo. Más bien, ahora queremos centrarnos en lo que Hawking escribió sobre el tiempo en Una breve historia del tiempo, y cómo un físico de su calibre lo veía. La relatividad general puede combinarse con la teoría cuántica de manera elegante si se reemplaza el tiempo ordinario por el tiempo imaginario.
Esto se llama el enfoque euclidiano porque hace que el tiempo se convierta en una cuarta dirección del espacio. Recordemos nuestra infancia, juventud y el paso a la adultez, primer trabajo, primer departamento y quizá primera boda. Entonces, en la mayoría de los casos han pasado al menos 2 o 3 décadas. 2 o 3 décadas en las que terminamos nuestra educación escolar, tal vez hicimos una formación profesional o estudiamos en la universidad, obtuvimos un título, quizá tomamos uno u otro curso de capacitación adicional y así sucesivamente. Las posibilidades son infinitas, pero hay algo que es igual para todos. Con el paso del tiempo, aunque hemos ganado más conocimiento, nos queda menos tiempo de vida. Este tiempo, el que ya pasó y el que aún tenemos por delante, solemos percibirlo como un tiempo absoluto, un concepto en el que hemos creído durante siglos y sobre el que no solemos reflexionar mucho en la vida cotidiana. Como ya mencioné, a este tiempo nos gusta llamarlo tiempo absoluto. Avanza para todos de la misma manera e implacable como un reloj perfecto. Esta idea estaba profundamente arraigada en nuestra comprensión cotidiana e incluso en la física clásica. Pero con el inicio del siglo XX esta comprensión del tiempo fue fundamentalmente sacudida y revolucionada. Albert Einstein irrumpió en la ciencia al presentar su teoría de la relatividad, que transformó la comprensión del tiempo y su relación con el espacio. El espacio-tiempo es hoy en día un término conocido por todos aquellos de nosotros que pusimos, aunque sea un poco de atención en la escuela. El espacio-tiempo flexible se puede explicar muy bien con la dilatación del tiempo. Describe el extraño fenómeno de que un reloj que se mueve en relación con un observador parece marcar el tiempo más lento desde su perspectiva. Es como si el reloj estuviera atrapado en cámara lenta y funcionara más despacio. Sin embargo, esta desaceleración aparente del tiempo no sucede en el sistema en movimiento. Desde el punto de vista del reloj y de todo y todos los que se mueven con él, todo seguiría funcionando con normalidad. En su sistema de referencia funcionaría igual. Imaginemos una nave espacial cualquiera, tal vez el halcón milenario de Star Wars. En la nave de Han Solo hay un reloj y su amigo peludo. El halcón milenario es capaz de moverse a la velocidad de la luz. Para nuestros fines, basta con una velocidad casi máxima. Supongamos que están en la Tierra y ven la nave cruzar el universo casi al instante. Ahora imaginen que, mientras el halcón avanza a toda velocidad, el reloj a bordo de la nave espacial, desde su perspectiva, avanzaría más lento que si estuviera con ustedes en la Tierra. Curiosamente, Han y su compañero peludo no serían conscientes de esta desaceleración. Para ellos, el reloj funcionaría igual. Esta es la dilatación del tiempo en acción. Relojes atómicos precisos a bordo de los satélites deben corregirse regularmente debido a la dilatación del tiempo para garantizar señales sistema de posicionamiento global exactas. Incluso los aceleradores de partículas muestran este efecto. Los muones, partículas elementales de vida corta, sobreviven más tiempo al moverse a velocidades extremas. Para el viajero, el flujo del tiempo permanece igual, pero fuera de su horizonte de experiencia, el flujo del tiempo se acelera. El tiempo era flexible y maleable como agua en un río. Los relojes que llevamos ya no están sincronizados, laten al ritmo de nuestros viajes individuales por el espacio y el tiempo. ¿Con esta información todos los relojes podrían estar mal eventualmente? Lo que Einstein llamó dilatación del tiempo solo juega un papel cuando un objeto o un observador experimenta fuerzas de aceleración extremas y el espacio se acorta para él o ella. Así era, el tiempo es relativo y depende de la velocidad y la curvatura del campo gravitacional. A pesar de este descubrimiento revolucionario de la teoría de la relatividad, sigue existiendo una pregunta fundamental. ¿Por qué percibimos una diferencia tan clara entre el pasado y el futuro? Las propias leyes de la naturaleza, que determinan el comportamiento de la materia en todas las situaciones normales, sorprendentemente no hacen ninguna distinción entre las direcciones del tiempo. También permanecen inalteradas si realizáramos 3 operaciones fundamentales: el intercambio de partículas por antipartículas, la inversión en el espejo, es decir, el intercambio de izquierda y derecha, y la inversión de la dirección del movimiento de todas las partículas. Imaginen un universo que fuera nuestro reflejo exacto en el espejo y que estuviera compuesto completamente de antimateria.
según las leyes de la naturaleza, no se distinguiría del nuestro. Las simetrías en las leyes naturales generan la pregunta sobre el origen de nuestra percepción del tiempo. En la vida diaria percibimos una flecha del tiempo clara, con una dirección de los hechos que no cambia ni se revierte. Más exactamente, una causalidad. Una taza rota no se vuelve a juntar por sí sola. Un vaso de leche derramado no regresa al vaso y recordamos el pasado, no el futuro. Esta asimetría se ilustra con un experimento sencillo. Si grabas una taza cayendo y rompiéndose y luego reproduces el video al revés, cualquiera nota de inmediato que la dirección del tiempo está equivocada. Los pedazos que se levantan del suelo y se unen para formar una taza intacta nos parecen absurdos e imposibles. ¿Por qué ocurre esto si las leyes físicas no señalan una dirección? Esta aparente discrepancia entre las leyes de la naturaleza simétricas y nuestra experiencia asimétrica del tiempo constituye el núcleo de los enigmas más fascinantes de la física moderna. Para descifrar el misterio de la flecha del tiempo, debemos analizar a fondo las tres flechas del tiempo que parecen atravesar nuestro cosmos. Estas tres flechas constituyen, por así decirlo, los pilares fundamentales de nuestra comprensión del tiempo y ofrecen puntos de partida para explicar nuestra experiencia temporal. En primer lugar, está la flecha termodinámica del tiempo, que indica la dirección en la que el desorden o la entropía aumenta en un sistema cerrado. Esta flecha se relaciona con la segunda ley de la termodinámica y es visible en muchas situaciones cotidianas. Piensen en una habitación ordenada que con el tiempo se vuelve cada vez más caótica o en un cubo de hielo que se derrite en una bebida caliente. Ambos son ejemplos ilustrativos del aumento de la entropía. La segunda flecha es la psicológica, que describe cómo percibimos subjetivamente el paso del tiempo. Explica por qué recordamos el pasado, pero no podemos predecir el futuro. Esta flecha está muy arraigada en nuestra conciencia y determina nuestra percepción del tiempo. Finalmente, está la flecha cosmológica del tiempo, que indica la dirección en la que nuestro universo se expande desde el Big Bang en lugar de contraerse. Esta flecha está ligada al desarrollo y estructura del cosmos. Uno de los grandes desafíos de la física moderna consiste en explicar por qué estas tres flechas parecen apuntar en la misma dirección. ¿Son independientes entre sí o existe una conexión más profunda entre ellas? Y aún más importante, ¿por qué existe una flecha del tiempo definida? Quizá la flecha psicológica del tiempo es solo una ilusión, un producto de nuestra mente que piensa demasiado sobre el mundo. ¿Son acaso la flecha termodinámica y la flecha cosmológica del tiempo proyecciones de eventos que no podemos ver? Para comprender la flecha del tiempo en toda su complejidad, debemos volver a analizar la segunda ley de la termodinámica. Tal vez lo recuerden del primer documental. Este principio fundamental de la física dice que en un sistema cerrado, el desorden o la entropía inevitablemente aumenta con el tiempo. Para hacer este concepto abstracto más comprensible, imaginen un rompecabezas de 1000 piezas. Solo hay una manera de armar todas las piezas correctamente, pero literalmente billones de formas de desordenarlas. La probabilidad de que las piezas caigan en el orden correcto por casualidad cuando las mezclamos es tan increíblemente baja que prácticamente podemos considerarlo imposible. Este aumento del desorden es la razón fundamental por la que percibimos el tiempo como algo que avanza hacia adelante. Es importante entender que la segunda ley principal es una afirmación estadística. No excluye categóricamente que la entropía pueda disminuir a corto plazo. Simplemente es extremadamente improbable. En teoría, una taza rota podría unirse de nuevo, pero quizá debamos esperar más que la edad del universo. La naturaleza estadística de la entropía genera reflexiones fascinantes. En un universo infinito, disminuciones raras de entropía podrían ocurrir más seguido, provocando inversiones locales del tiempo. El origen de la flecha del tiempo termodinámica está ligado a la flecha del tiempo cosmológica. Ambas nos remontan al origen del universo y plantean preguntas fascinantes de la cosmología moderna. ¿Por qué el universo inició con entropía muy baja? Stephen Hawking propuso la condición sin frontera.
una idea revolucionaria que dice que el cosmos no tiene borde ni principio en el sentido clásico. En cambio, podemos imaginar el Big Bang como un punto en el que el tiempo, tal como lo conocemos, apenas comenzó a existir. Esta idea sacude nuestra comprensión habitual de causa y efecto y abre perspectivas completamente nuevas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. La teoría de la expansión inflacionaria del universo temprano, desarrollada por Alan Guth y otros, podría entonces explicar cómo, de ese estado de densidad y temperatura extremas, surgió nuestro universo ordenado actual. Es como si el cosmos hubiera funcionado como un gigantesco refrigerador cósmico, creando orden al trasladar la entropía a los espacios que se expandían rápidamente. Estas teorías muestran cuán ligada está la flecha del tiempo al origen y desarrollo del universo. También surgen nuevas preguntas. Si nuestro universo fuera solo uno de muchos en un multiverso, ¿cómo sería la flecha del tiempo en otros universos? ¿Podría haber universos en los que el tiempo fluya en la dirección opuesta? La flecha psicológica del tiempo, en cambio, con la que ya nos hemos encontrado, es decir, nuestra percepción subjetiva de la dirección del tiempo, está estrechamente relacionada con nuestra memoria y nuestra percepción. Para entender mejor este fenómeno complejo, podemos hacer una comparación reveladora con la memoria de una computadora. Imaginen un abaco gigante donde cada cuenta tiene dos posiciones posibles, izquierda o derecha. Previo al almacenamiento, las cuentas se distribuyen aleatoriamente, un estado de alta entropía. Al almacenar una información, las cuentas se colocan en un orden específico, lo que requiere energía y aumenta la entropía total del sistema. Nuestro cerebro opera de forma similar a un nivel básico. Cuando recordamos, generamos orden en nuestras células nerviosas y conexiones neuronales, lo que aumenta la entropía en nuestro entorno. Este proceso explica por qué solo podemos recordar en la dirección en la que aumenta la entropía, es decir, el pasado, no el futuro. Pero es fascinante pensar que nuestra percepción del tiempo está tan estrechamente entrelazada con las leyes físicas fundamentales. Esta conexión entre la memoria y el aumento de la entropía plantea preguntas profundas. ¿Sería posible recordar el futuro en un universo hipotético donde la entropía disminuye? ¿Cómo se formarían nuestra conciencia y nuestra percepción de la realidad en un cosmos así? Estas reflexiones dejan claro lo fundamental que es nuestra percepción del tiempo para nuestro entendimiento de la realidad y la conciencia. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos en un cosmos en el que el tiempo corriera hacia atrás? En el que la causalidad ocurre después del efecto, en el que la tinta en el vaso vuelve a convertirse en una gota y la taza se recompone sola. O dicho de otra manera, imaginen que nuestro universo en expansión algún día comenzara a encogerse. Un escenario conocido como el Gran Colapso, al que ya le dedicamos bastante tiempo en la primera parte del documental. ¿Se invertiría también la dirección de la flecha del tiempo? Algunos científicos creen que en un universo en contracción, las tazas rotas podrían volver a estar completas. Los huevos no se romperían y regresarían a sus cascarones, y las personas se volverían más jóvenes en lugar de envejecer. Pero aquí viene un giro fascinante. Los habitantes de este universo seguirían percibiendo el tiempo como algo que avanza, solo que en la dirección opuesta a como lo sentimos nosotros ahora. Sus recuerdos se referirían a lo que nosotros llamaríamos el futuro. Esta idea cambia totalmente nuestra visión de causa y efecto. Una analogía fascinante para esto la ofrecen los agujeros negros en su interior. Más allá del horizonte de eventos, espacio y tiempo intercambian roles. El tiempo se vuelve espacial y el espacio temporal. Esto lleva a la sorprendente conclusión de que, para un observador hipotético dentro de un agujero negro, el futuro sería tan inevitable como lo es el pasado para nosotros. Pero seamos honestos, Hawking y otros físicos consideran que la aparición de tales antieventos es fundamentalmente imposible. Ellos no ven ninguna relación entre un cosmos en contracción y un movimiento hacia atrás del tiempo. Y como es bien sabido, a menudo se dice aquí que para un viaje en el tiempo necesitaríamos más energía de la que el cosmos ha contenido en toda su existencia. Los viajes al pasado están reservados para la ciencia ficción.
Son absolutamente imposibles. Pero entonces, ¿por qué Hawking se sentó el 28? Porque el 28 de junio de 2009, Hawking organizó una fiesta para viajeros en el tiempo en su oficina de la Universidad de Cambridge. ¿Realmente esperaba ser visitado por personas del futuro o solo fue un evento publicitario para mostrarle al mundo que tenía sentido del humor? En ese día de verano, el 28 de junio de 2009, Hawking preparó todo en su oficina de la Universidad de Cambridge para una recepción especial. Mandó decorar la sala de manera festiva, enfrió champaña y preparó un buffet con bocadillos selectos. Lo especial de esta fiesta fue que Hawking envió la invitación hasta después del evento. Una idea genial para atraer a posibles viajeros en el tiempo del futuro. En la invitación detalló la hora y ubicación para que los invitados del futuro llegaran fácilmente. Hawking esperó pacientemente y con mucha anticipación a posibles visitantes, pero cuando pasó el tiempo establecido, la sala permaneció vacía. No apareció ni un solo viajero en el tiempo. Para Hawking esto fue un evento divertido, pero también quedaba mucho en qué pensar. Él interpretó la ausencia de invitados como una evidencia empírica de que los viajes al pasado probablemente no son posibles. ¿Son los viajes en el tiempo realmente imposibles? ¿Se pueden descartar categóricamente? ¿O existen fenómenos en el cosmos que podríamos aprovechar para realizar viajes al pasado? Solo piensen cómo sería si pudieran viajar al pasado, presenciar eventos históricos de cerca o mirar al futuro para ver qué les espera. La idea de los viajes en el tiempo ha intrigado a la humanidad por siglos. En muchas obras de ciencia ficción, como La máquina del tiempo de H. G. Wells o series modernas como Doctor Who, los seres vivos viajan por el tiempo a voluntad. Incluso físicos serios han considerado la idea de viajar en el tiempo. Porque en 1990 el renombrado físico Kip Thorne presentó una propuesta revolucionaria. Él sugirió que los viajes en el tiempo serían posibles mediante agujeros de gusano. Antes de profundizar en esta tesis, reconozcamos brevemente que también surgieron voces críticas que no estaban tan entusiasmadas con su propuesta. Por un lado, un grupo de científicos temía no ser tomado en serio si hablaban abiertamente sobre este tema. Por otro lado, existían razones más serias para tener miedo. Hawking advierte que la tecnología de viaje en el tiempo, en malas manos, podría causar pánico o atraer intereses militares. Imagínense cómo reaccionaría el público si se supiera que los gobiernos están invirtiendo fondos de investigación en viajes en el tiempo. Si un físico como Stephen Hawking, conocido por sus bromas, habla tan serio sobre esto, deberíamos tomar en cuenta sus preocupaciones. Pero volvamos a los agujeros de gusano. Este espacio-tiempo hipotético y formado es como túneles que podrían conectar diferentes regiones del universo entre sí. Eso suena muy tentador. Podrías entrar en un corredor cósmico así y salir en un lugar y tiempo completamente diferentes. Teóricamente, los agujeros de gusano podrían ser el atajo definitivo para los viajes interestelares. Por ejemplo, podrías viajar a través de un agujero de gusano al otro lado de la galaxia y estar de regreso en casa a tiempo para la cena. Pero aunque suena bien, aquí se complica. Si existen los agujeros de gusano, quizá también podrían ser máquinas del tiempo y llevarnos al pasado. Y es justo aquí donde nos encontramos con la famosa paradoja del abuelo. ¿Qué pasaría si viajan al pasado y accidentalmente evitan que sus abuelos se conozcan? Entonces, ¿siquiera existirían para hacer ese viaje? Este experimento mental expone las dificultades lógicas relacionadas con viajar al pasado. ¿Cómo era antes de Stephen Hawking y Kip Thorne, antes de estos dos gigantes de la ciencia? De los cuales uno, después de ganar una apuesta, recibió una suscripción anual a la revista Penthouse por parte del perdedor. En el mundo de la física clásica, los viajes en el tiempo parecían imposibles durante mucho tiempo, pero luego llegó Kurt Gödel. Él presentó una solución para la ecuación de campo de Einstein, que describía un universo en rotación en el que curvas cerradas de tipo temporal pasaban por cada punto. Pueden imaginarlo como un carrusel cósmico, en el que teóricamente podrías llegar a tu punto de partida antes de haber salido. Se les llamó cuerdas cósmicas, es decir, hilos.
Estos fenómenos hipotéticos en forma de hilos, con un diámetro diminuto, podrían distorsionar el espacio-tiempo si se movieran uno junto al otro a casi la velocidad de la luz, que los viajes en el tiempo serían posibles. Teóricamente, uno podría orbitar dos cuerdas cósmicas en movimiento y de repente llegarías al pasado. Estas teorías muestran que la física clásica permite viajes en el tiempo y que pueden ser parte fundamental del espacio-tiempo. Pero, por supuesto, aquí está el problema. No tenemos pruebas de que nuestro universo funcione como lo propuso Kurt Gödel. ¿Y si una civilización avanzada pudiera construir una máquina del tiempo? Para entender esto, tenemos que familiarizarnos con la idea de una máquina del tiempo finita. Para ello, supongamos que pudiéramos manipular una región limitada del espacio-tiempo de tal manera que se formen curvas cerradas de tipo temporal, sobre las cuales un objeto o una persona pudiera moverse hacia su propio pasado. Esto lleva a preguntar, ¿cómo se definen los límites de una máquina del tiempo así? Aquí entran en juego los llamados horizontes de Cauchy, nombrados así por el matemático francés Augustin-Louis Cauchy. Estos representan una especie de línea límite más allá de la cual el futuro ya no está completamente determinado por el pasado. Para entender este concepto, imaginen que juegan un videojuego donde pueden predecir el futuro del personaje según sus acciones. En este juego, el horizonte de Cauchy es como una línea invisible que al cruzarla ya no sabes qué ocurrirá, sin importar lo anterior. Una comparación con el mundo real podría ayudarnos más. Normalmente, podemos deducir a partir de lo que sucede ahora lo que podría pasar en el futuro. Pero en el horizonte de Cauchy, la predicción se detiene. Es como si desde ahí ya no supiéramos las reglas. Más allá del horizonte, podría pasar cualquier cosa, sin que haya una conexión reconocible con el pasado. Si tuviéramos una máquina del tiempo, el horizonte de Cauchy sería el punto a partir del cual la secuencia normal de pasado, presente y futuro se detiene o se confunde. Es como una frontera entre el mundo normal y una zona donde ya no se aplican las reglas habituales de causa y efecto. Para nuestra máquina del tiempo, en cambio, eso significa que pueden imaginarla mejor como una zona especial del espacio-tiempo creada por nosotros mismos. Esta zona tiene un tamaño limitado y límites claros, similar a un campo de juego delimitado. En este campo aplican reglas distintas al mundo normal. Aquí podemos viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, pero solo dentro de estos límites establecidos. El borde de esta área es el horizonte de Cauchy. Lo especial de esta máquina del tiempo es que todo lo que sucede dentro de ella permanece limitado a esta área y no afecta al mundo normal fuera de ella. Nosotros mismos creamos este espacio extraordinario. No es un fenómeno natural y no surgió de la nada. Esta idea de una máquina del tiempo creada de manera finita nos permite reflexionar sobre las posibilidades de los viajes en el tiempo sin tener que cuestionar toda la realidad que nos rodea. Lo más fácil es imaginarlo como una burbuja warp de Star Trek. La nave espacial que viaja dentro de esa burbuja está aislada del resto del universo y ha creado su propia realidad. Si intentáramos cruzar el horizonte de Cauchy o salir de la burbuja warp, simplemente dejaríamos de existir, ya que entonces estaríamos más allá de la causalidad que nosotros mismos creamos. Pero construir una máquina del tiempo no es fácil. Uno de los mayores retos es la energía negativa. En física clásica, la condición de energía débil establece que la densidad de energía para cualquier observador debe ser al menos 0. Eso parece lógico al inicio, pero es un verdadero problema para los viajeros en el tiempo. Porque para construir una máquina del tiempo finita, se necesita energía negativa. ¿Qué considera la teoría clásica físicamente imposible? Aquí es donde interviene la física cuántica, abriéndonos una puerta trasera. Las fluctuaciones cuánticas en el espacio vacío pueden causar densidades de energía negativas. Imagínense esto como una especie de imagen cósmica llena de detalles, en la que la energía surge constantemente de la nada y desaparece de nuevo. Estos efectos cuánticos podrían, en teoría, deformar el espacio-tiempo y permitir construir una máquina del tiempo.
Un ejemplo adecuado de esto es la radiación de Hawking de los agujeros negros, donde aparece una densidad de energía negativa en el horizonte de sucesos y hace que el agujero negro se evapore lentamente. Estos fenómenos muestran que el mundo cuántico podría darnos la clave para los viajes en el tiempo. Pero incluso si pudiéramos superar este obstáculo de la energía negativa, hay más desafíos en el camino hacia la máquina del tiempo. Un problema complicado es la densidad de energía infinita que surgiría en el horizonte de una máquina del tiempo. Sería como si nos acercáramos a la entrada de esta máquina del tiempo, solo para ser pulverizados por un rayo de radiación con energía infinita. En otras palabras, incluso si pudiéramos crear una zona así, no seríamos capaces de atravesar la cortina de energía negativa infinitamente densa, ya que simplemente nos eliminaría, por no mencionar que probablemente ni siquiera tendríamos energía negativa infinita disponible. Este escenario podría interpretarse como una especie de cortafuegos cósmico que nos advierte sobre jugar con el pasado. Pero la física cuántica posiblemente también tendría aquí una solución. Podría haber estados cuánticos en los que la densidad de energía en el horizonte permanezca finita. ¿No sabemos cómo se lograrían o estabilizarían esos estados? Un desafío que incluso para una civilización altamente desarrollada sería enorme. Estos problemas muestran que la construcción de una máquina del tiempo funcional, si es que es posible, sería una hazaña tecnológica más allá de nuestra imaginación actual. Requieren una comprensión profunda de la gravedad cuántica, un campo en el que apenas estamos empezando a rascar la superficie, si es que siquiera podemos acceder a él. Frente a estos desafíos, el futuro de los viajes en el tiempo a gran escala parece sombrío. O deberíamos decir deslumbrantemente brillante por la infinita energía posible en el horizonte de Cauchy. La probabilidad de que alguna vez podamos arrancar un DeLorean y viajar al pasado es prácticamente nula. Las leyes de la física, tal como las conocemos, parecen conspirar en contra de esas posibilidades. Pero incluso si los viajes en el tiempo resultaran ser imposibles, es de suma importancia que entendamos por qué son imposibles. La teoría cuántica de la gravedad, un campo aún en gran parte inexplorado, podría darnos nuevas perspectivas aquí. Quizás permita viajes en el tiempo microscópicos a escala de Planck, que es extremadamente pequeña. Para objetos macroscópicos, viajar al pasado probablemente sea imposible. Stephen Hawking lo resumió con humor. Si el viaje en el tiempo fuera posible, turistas del futuro ya nos habrían invadido. Este comentario irónico subraya lo importante que es investigar seriamente incluso las ideas que parecen imposibles, porque muchas veces son las teorías más locas las que llevan a descubrimientos revolucionarios y transforman nuestra comprensión del cosmos. ¿Cómo sería la vida de Stephen Hawking si no hubiera tenido esclerosis lateral amiotrófica? ¿Qué habría ocurrido con sus hallazgos sobre agujeros negros y el Big Bang? Y los viajes en el tiempo y otros fenómenos tan abstractos que para explorarlos matemáticamente se requiere mucha imaginación y capacidad de abstracción. Bueno, solo podemos observar su vida desde lejos y leer lo que él mismo escribió sobre la enfermedad y su evolución. En su autobiografía oficial, Mi breve historia, dedicó todo un capítulo a su vida con esclerosis lateral amiotrófica. Con una mezcla de humor y reflexión, describe cómo de niño nunca fue especialmente atlético y se interesaba más por los desafíos intelectuales. Que tenía esclerosis lateral amiotrófica se supo justo cuando había descubierto el remo para sí mismo. Esta nueva actividad física hizo que los primeros signos de su enfermedad fueran aún más evidentes, ya que se volvió cada vez más torpe y tuvo que dejar el remo rápidamente. Además, empezó a tropezar sin razón aparente. Él y los demás notaron que algo andaba mal. Con cierta ironía, Hawking comenta cómo él mismo intentó atribuir estos síntomas a un malestar pasajero. Fue su madre quien se preocupó más y lo envió al médico. Las posteriores y extensas pruebas médicas las describe con una mezcla de precisión científica, pero también con cierta distancia personal, como si hablara de un objeto de estudio y no de sí mismo. El diagnóstico de una enfermedad incurable golpeó al joven Hawking como un rayo. Se sumió en la autocompasión y la depresión. No podía creer que le hubiera pasado a él y no a otra persona.
Esta enfermedad solo afecta y ha afectado a entre 1 y 6 de cada 100,000 personas y para muchos ya cambia su vida de manera mortal después de pocos años. ¿Por qué el joven Esteban, con toda su vida por delante, debía morir tan joven? Eso le parecía injusto y desigual. En el hospital, su perspectiva sobre la vida cambió rápido. Como él mismo describió, conoció a un niño que murió de leucemia en el hospital y notó que había personas en peor situación, con una suerte mucho más desafortunada que la suya. Además, aunque padecía una forma grave de esclerosis lateral amiotrófica, esta podía ser atenuada con apoyo médico y medicamentos. Este entendimiento se convierte en un consuelo recurrente para él. Desde entonces, se sintió afortunado de estar vivo y poder seguir participando en la vida diaria pese a todo. Claro, con el apoyo de otros y la ayuda de la tecnología, pero la muerte aún tendría que esperar. Sus sueños de esa época revelan un nivel más profundo de su enfrentamiento con la enfermedad, desde el miedo a la muerte hasta la fantasía heroica del autosacrificio. En vez de desesperarse, Hawking, sorprendido, encuentra una nueva valoración por la vida y se dedica con entusiasmo a su investigación. Los meses y años después del diagnóstico estuvieron marcados por una reestructuración de su vida desde la búsqueda de una vivienda adecuada. Ahora estaba atado a una silla de ruedas por el resto de su vida y hasta la organización de su cuidado diario, él describía vívidamente los obstáculos que él y su familia tuvieron que superar. Entre líneas se percibe la enorme fuerza de voluntad y capacidad de adaptación que Hawking tuvo que demostrar para abrirse camino. Estaba aprensivo acerca de la película porque estaba basada en un libro de mi exesposa. Pero me tranquilicé cuando leí el guión y aún más cuando vi la proyección. Fue sorprendentemente honesta sobre nuestro matrimonio. Hubo muchos momentos en la película que eran bastante diferentes de la realidad. Por ejemplo, la película muestra que descubrí la radiación de Hawking poco después de que naciera Lucy. En realidad eso fue cuando resolví lo que sucede cuando los agujeros negros se fusionan. Pero no importa, yo no le diré cómo hacer películas si ellos no me dicen cómo resolver los misterios del universo. Pensé que la interpretación de Eddie Redmayne de mí fue muy buena. Pasó tiempo con personas con esclerosis lateral amiotrófica para ser auténtico. Por momentos casi creí que él era yo. Quienes han visto la película dijeron que causó un gran impacto. Para mí fue lo más cerca que estaré de viajar en el tiempo. La pérdida de su voz debido a una neumonía marca otro momento decisivo en la vida de Hawking. Con un nivel fascinante de detalle, describe el camino desde la comunicación laboriosa mediante tablas de letras hasta el desarrollo de su característico sistema de voz asistido por computadora. El entusiasmo de Hawking por esta tecnología es evidente al explicar cómo funciona Equalizer y el sintetizador de voz. Comenta que, como británico, debió adaptarse primero al acento estadounidense de la computadora de voz. Sin embargo, rápidamente aceptó esa voz como propia e incluso a veces olvidaba cómo sonaba él mismo. Y así comenzó la carrera de Stephen Hawking. Investigó sobre el Big Bang, los agujeros negros y el tiempo. A veces se concentraba en una idea que lo había inquietado por mucho tiempo y nunca lo dejaba en paz. ¿Cómo puede surgir un universo tan complejo a partir de leyes simples como la gravedad o el electromagnetismo? Imaginen que miran hacia el cielo estrellado en una noche despejada. Lo que ven no son solo puntos brillantes, sino estrellas, planetas, gas y polvo, asteroides y cometas que se mueven en un complejo juego de gravedad y movimiento propio, girando unos alrededor de otros. Este baile de gravedad nos parece complejo al principio, y de hecho lo es. Y solo poco a poco nos damos cuenta de que, a pesar de las simples reglas de la gravedad, rápidamente surge una complejidad desbordante. Al ocurrir esto de forma exacta y predecible, las culturas antiguas pronto reconocieron las regularidades en los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Sospechaban que estos cuerpos celestes no estaban sometidos al capricho de los dioses, sino que seguían ciertas leyes.
Este descubrimiento en la astronomía fue la chispa que encendió el fuego de la revolución científica. Poco a poco, este conocimiento se extendió a otras áreas, desde la mecánica y la termodinámica hasta la física cuántica. Investigadores hallaron leyes sobre el comportamiento de la naturaleza en todos lados. Más tarde, este fenómeno recibiría un nombre: determinismo científico. Pero primero definamos este par de conceptos tan curioso. Científico significa que intentamos respaldar una teoría o una observación en la naturaleza con algo comprobable. El determinismo es una concepción filosófica que afirma que todo evento en el universo está determinado y puede predecirse por hechos previos y las leyes de la naturaleza. Stephen Hawking también entendió pronto que debe haber un conjunto completo de leyes naturales. Estas determinan cómo se desarrollará el universo en el futuro si se conoce su estado en un momento determinado. Y Stephen Hawking no se cansaba de enfatizar que estas leyes deben aplicarse de manera universal en cualquier lugar y en cualquier momento. En esta visión del mundo no hay lugar para intervenciones divinas ni milagros. El universo sigue sus propias reglas, implacable y preciso como un reloj cósmico. Aunque supiéramos todas las leyes de la naturaleza, aún quedarían preguntas sin respuesta, como las que inquietaron a Stephen Hawking. ¿Por qué existe algo y no nada? Esta pregunta puede parecer trivial a primera vista, pero si lo pensamos bien, surge una especie de incomodidad en nuestros pensamientos, tal vez incluso una especie de inquietud. ¿Por qué existe el universo y por qué existimos nosotros en él? Según Hawking, decir Dios lo creó así solo traslada el problema. Entonces habría que preguntar, ¿quién creó a ese Dios? ¿De dónde vendría una fuerza divina capaz de crear? Stephen Hawking buscó respuestas en las ciencias naturales. Una de las preguntas fundamentales que lo inquietaban era ¿por qué nuestro universo tiene precisamente este sistema particular de leyes y no cualquier otro? La precisa afinación de las constantes naturales permite que existan estrellas, planetas y vida. Si la constante de gravitación fuera solo un poco diferente, nuestro cosmos no podría existir. Si la fuerza nuclear débil o fuerte cambiara, no existirían los átomos y no podríamos hablar sobre de qué está hecha nuestra realidad. Pero primero, quedémonos en el paso de reglas simples hacia la complejidad. John Conway creó el juego de la vida en 1970. No es un juego tradicional, sino un modelo de universo bidimensional con leyes propias. Él se imaginó un tablero de ajedrez infinito en el que cada casilla puede estar viva o muerta. Si una casilla estaba viva, ahí surgía una célula. Una casilla viva con 2 o 3 vecinas vivas sobrevive. Una casilla muerta con exactamente 3 vecinas vivas cobra vida. En otros casos, la celda muere o sigue muerta. Dependiendo de la configuración, se desarrollaron las formas y procesos más diversos. El parpadeador es una estructura oscilante simple que alterna entre 2 estados. Planeadores, que se mueven en diagonal por el campo de juego, están formados por 5 células vivas dispuestas en un patrón específico. Después de cada 4 generaciones, el planeador regresa a su forma original, pero se ha desplazado una celda en diagonal. Este proceso se repite y el planeador se desliza por el campo. Los cañones de planeadores, por su parte, son estructuras estacionarias más complejas que disparan planeadores a intervalos regulares. El más conocido es el cañón de planeadores de Gospa. Consiste en una disposición complicada de células que cambia cíclicamente. En cada ciclo se crea un nuevo planeador en el borde de la estructura que luego se separa de la figura principal y se desplaza por el campo de juego. Existe toda una serie de otras formas que pueden surgir a partir de una combinación de diferentes posiciones iniciales y las mismas reglas. Hawking trazó paralelismos con nuestro propio universo, donde a partir de leyes físicas fundamentales surge toda la complejidad del cosmos. Hawking estaba fascinado por estos modelos que muestran cómo pueden surgir sistemas complejos a partir de reglas simples. Una idea que también siguió en sus teorías sobre el origen del universo. ¿La fascinación por el juego de la vida va más allá de patrones interesantes?
Conway y sus estudiantes se hicieron una pregunta fundamental. ¿Puede un universo tan simple producir objetos lo suficientemente complejos como para replicarse a sí mismos? La respuesta es sorprendente, sí puede. Aún más, estos patrones autorreplicantes, es decir, estos patrones que pueden formarse por sí mismos, son capaces de realizar cualquier tipo de cálculo. Son, digamos, máquinas de Turing universales. ¿Qué significa eso otra vez? Imaginen que pudieran reconstruir una computadora moderna con todas sus funciones usando nada más que células vivas y muertas en el universo de Conway. Eso es exactamente posible en teoría. Con deslizadores bien ubicados, es posible crear compuertas lógicas como I o O, almacenar y procesar información. Stephen Hawking, quien estudió intensamente la inteligencia artificial, veía en estos modelos pistas importantes sobre cómo podrían haber surgido la inteligencia y la conciencia en nuestro propio universo. Por eso, tanto Conway como Hawking se preguntaron, ¿qué es exactamente la vida? En el contexto del juego, es decir, el juego de la vida de Conway, podríamos definir a los seres vivos como sistemas complejos de tamaño limitado que son estables y pueden reproducirse. Los patrones autorreplicantes del juego cumplen estos criterios de forma notable. Pero aquí comienza el verdadero desafío filosófico. ¿Serían estos seres conscientes de sí mismos? ¿Tendrían autoconciencia? Estas preguntas nos llevan directamente a uno de los mayores misterios de la ciencia y la filosofía, la conciencia y el libre albedrío. Stephen Hawking, pese a sus limitaciones físicas, tenía una vida interior rica y le fascinaban estas preguntas. Él especulaba sobre si la conciencia podría ser una propiedad emergente de sistemas complejos, que aparece a partir de cierto grado de complejidad. Si así fuera, las estructuras complejas del juego de la vida podrían desarrollar conciencia. ¿Cómo podríamos saberlo algún día? ¿Cómo podríamos decidir si un ser posee libre albedrío? Observar el juego, la vida, nos lleva de regreso a las preguntas fundamentales sobre nuestro propio universo. ¿Qué requisitos deben cumplir las leyes de la naturaleza para permitir un universo estable y habitable? El principio de conservación de la energía es fundamental. Esta primera ley de la termodinámica, que ya conocimos en relación con los agujeros negros, dice que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada. Es clave para la estabilidad del cosmos. Stephen Hawking destacó el significado de esas leyes de conservación. En sus trabajos sobre la física de los agujeros negros, mostró que incluso estas trampas gravitacionales deben obedecer las leyes de la termodinámica. ¿Qué otras condiciones deben cumplir las leyes de la naturaleza para ser válidas? Por un lado, deben ser consistentes, es decir, no deben contradecirse a sí mismas, deben ser universales, válidas en cualquier lugar y en cualquier momento en el cosmos. Y deben, como enfatizó Hawking, ser capaces de hacer predicciones precisas que puedan ser verificadas experimentalmente. Así, Hawking conectó el juego de la vida y las leyes simples de la naturaleza con una pregunta mayor. ¿Podría haber una teoría del todo? Un modelo del cosmos que unifique todas las leyes de la naturaleza y explique tanto el mundo cuántico, las grandes estructuras del cosmos, como el origen de la vida. ¿Cómo logran los científicos relacionar reglas simples que los humanos conocemos desde hace siglos y hemos estudiado con precisión? Hasta una idea que abarque todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Esta unificación de la física es una tarea sumamente compleja que ha fascinado a los científicos durante décadas, si no es que desde hace más tiempo. Imaginen que pudieran explicar todo el universo con una sola fórmula elegante o un solo modelo. El objetivo final es desarrollar una teoría completa, coherente y unificada que explique todos los fenómenos físicos conocidos sin tener que recurrir a números o suposiciones arbitrarias. Esta búsqueda es como un gran rompecabezas donde los científicos buscan encajar todas las piezas. Uno de los defensores más conocidos de esta idea fue nada menos que Alberto Einstein. Dedicó gran parte de su vida posterior a la búsqueda de una teoría unificada así, aunque sin éxito.
Einstein, el padre de la teoría de la relatividad, llegó a los límites del conocimiento de su época. Y qué ironía, ¿verdad? Paradójicamente, el tiempo, que según Einstein es relativo, aún no estaba listo para tal avance. Faltaba conocimiento clave sobre fuerzas nucleares. Y, irónicamente, Einstein se negó a aceptar la realidad de la mecánica cuántica, aunque él mismo contribuyó de manera fundamental a su desarrollo. A pesar de las dificultades que enfrentaron Einstein y otros, en las últimas décadas hemos logrado avances notables. El camino hacia la unificación pasó por el desarrollo de teorías parciales que explican ciertos aspectos del universo. Los científicos ensamblaron poco a poco innumerables piezas de un rompecabezas. Un avance decisivo fue el descubrimiento de la mecánica cuántica y la relación de incertidumbre asociada. El mundo funcionaba de manera fundamentalmente diferente a nivel más pequeño de lo que conocemos en nuestra vida cotidiana. La relación de incertidumbre dice que no podemos determinar al mismo tiempo la posición exacta y la velocidad de una partícula. Y resulta que eso parece ser una característica fundamental de nuestro cosmos. Entonces, ¿podremos alguna vez comprender realmente el cosmos? ¿Deberíamos simplemente ceder ante esta incertidumbre y aceptar las cosas tal como son? Aunque la mecánica cuántica ya estaba muy establecida en los años 70 y 80, Stephen Hawking reconoció la importancia central de estos principios. Él enfatizó que cualquier teoría unificada debe tener en cuenta el principio de incertidumbre. Pero a pesar de todos estos avances, Hawking advirtió que había que tener precaución. Él dice una y otra vez que la historia de los descubrimientos en la física está llena de momentos heureka apresurados. Por ejemplo, a principios del siglo XX, a inicios del siglo XX, se pensaba que todo podía explicarse con las propiedades de la materia continua. El hallazgo de la estructura atómica terminó con esa esperanza. O se creía hasta la década de 1920 que la Vía Láctea abarcaba todo el universo y que no existían otras galaxias. El hecho de que primero se descubriera la expansión del cosmos, luego incluso su expansión acelerada, y que en algún momento se responsabilizara a la energía oscura de ello, fue una serie de hallazgos que nadie esperaba y que hicieron que uno se volviera humilde y fuera muy cauteloso con los vítores prematuros. En el siglo pasado hubo todo tipo de esfuerzos por crear teorías unificadas y conectar el mundo de lo grande con el de lo pequeño. Se podría mencionar la teoría electrodébil, que explica que la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil son dos aspectos de la misma interacción fundamental. A bajas energías aparecen como fuerzas separadas, pero a energías muy altas se unificarían. La teoría llevó a la predicción de los bosones W y Z, que más tarde fueron comprobados experimentalmente. También explica por qué la fuerza débil tiene un alcance tan corto, mientras que la fuerza electromagnética tiene un alcance infinito. Un camino similar tomaron las grandes teorías unificadas, conocidas como grandes teorías unificadas, que intentaron unir la fuerza nuclear fuerte con la fuerza electrodébil. La idea es que a energías extremadamente altas, estas tres fuerzas aparecen como una sola fuerza. Estas teorías predicen la existencia de monópolos magnéticos y la desintegración de protones. Ninguno ha sido observado aún. Ofrecen explicaciones elegantes para enigmas de la física de partículas, como la cuantización de la carga eléctrica. Otro enfoque muy interesante es la unificación de la gravedad con la mecánica cuántica y la supersimetría, llamada supergravedad. Esta teoría postula que cada partícula conocida tiene un compañero supersimétrico, lo que duplica el número de partículas. En la supergravedad, el gravitón, la partícula hipotética que media la gravedad, es complementado por un par supersimétrico, el gravitino. Aunque la supergravedad aún no se ha confirmado experimentalmente, ha contribuido al desarrollo de la teoría de cuerdas y sigue siendo un área activa en la física teórica. La idea de que el espacio-tiempo y la materia podrían estar conectados a nivel fundamental por principios supersimétricos fascina a los físicos de todo el mundo y motiva la búsqueda de una teoría completa de la gravedad cuántica.
Mientras la supergravedad llegaba a sus límites, una nueva y revolucionaria idea apareció en el escenario de la física teórica: la teoría de cuerdas. Imaginen que no existen partículas puntuales, es decir, átomos, sino diminutas cuerdas vibrantes o strings. Esta idea suena al principio como ciencia ficción, pero tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la realidad. En la teoría de cuerdas, las partículas son como notas en una guitarra cósmica. Cada modo de vibración de una cuerda corresponde a una partícula diferente. Es como si el universo tuviera su propia música, cuya melodía determina la estructura de la materia. A diferencia de las teorías convencionales de partículas, donde las partículas se consideran puntos sin dimensiones, las cuerdas tienen una longitud, aunque sea increíblemente pequeña. Este cambio aparentemente pequeño tiene enormes consecuencias. En la teoría de cuerdas, las interacciones entre partículas ya no se representan como puntos que se encuentran en el espacio-tiempo, sino como cuerdas que se conectan o se dividen. La historia de la teoría de cuerdas es tan fascinante como su contenido. Originalmente fue desarrollada en los años 60 para explicar la fuerza nuclear fuerte. Primero fue dejada de lado. Pero como un fénix resurgiendo de las cenizas, experimentó un renacimiento en los años 80, cuando los físicos se dieron cuenta de que tenía el potencial de unificar todas las fuerzas fundamentales, incluida la gravedad. Stephen Hawking, inicialmente escéptico, reconoció el potencial de esta teoría y contribuyó a su desarrollo, especialmente por su trabajo sobre agujeros negros. Pero por muy elegante y prometedora que sea, también trae consigo sus propios desafíos. Una de las implicaciones más fascinantes y a la vez desconcertantes es la necesidad de dimensiones adicionales. ¿Qué pasaría si vivieras toda tu vida en un mundo bidimensional, como figuras en una hoja de papel, y de repente alguien te dijera que existe una tercera dimensión? Así se siente ese descubrimiento. La teoría de cuerdas solo funciona matemáticamente sin contradicciones si nuestro universo tiene 10 o incluso 26 dimensiones, no solo las 4, 3 que podemos percibir. Pero ¿dónde están estas dimensiones adicionales? ¿Por qué no podemos verlas o sentirlas? Una posible explicación es que estas dimensiones están enrolladas en escalas increíblemente pequeñas, más pequeñas que cualquier cosa que podamos medir. Es como si una cuerda, vista desde lejos, pareciera una línea unidimensional, aunque en realidad tiene una superficie cilíndrica. Stephen Hawking introdujo el principio antrópico, la idea de que las propiedades observables del universo están limitadas por el hecho de que nosotros existimos como observadores. Quizá, especuló Stephen Hawking, vivimos en uno de muchos universos posibles y nuestra percepción de la dimensión está condicionada por nuestra propia existencia. Podría haber mundos o realidades en los que seres perciben y se mueven en 5 o 6 dimensiones espaciales. Su realidad sería inimaginable para nosotros, como nuestro mundo tridimensional para un ser bidimensional. En un universo multidimensional así, los seres vivos podrían tal vez mirar a la vuelta de la esquina en dimensiones que para nosotros están ocultas. Quizá podrían ver el interior de objetos cerrados sin abrirlos o existir en varios lugares al mismo tiempo. Su percepción del tiempo podría ser fundamentalmente diferente a la nuestra. Por otro lado, también podrían existir seres que perciben menos dimensiones que nosotros, como seres bidimensionales que viven en una superficie. No sabrían qué es arriba o abajo. Serían más o menos como las células vivas en el juego de la vida de Conway. Quizá no se darían cuenta de que solo existen como una simulación o que solo son una proyección de un mundo tridimensional. Eso a su vez plantea la pregunta de si nuestro cosmos, nuestras vidas, no son solo una representación de una realidad de 5 o incluso más dimensiones. Un entorno en el que, además de arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, existen otras direcciones que, sin embargo, apenas podemos imaginar debido a nuestra mente tridimensional. Para nosotros, un universo así sería tan incomprensible como uno tridimensional para las células del juego de la vida. Estos experimentos mentales evidencian lo limitada que puede ser nuestra percepción.
Quizá haya aspectos del cosmos que nos permanecen ocultos debido a nuestras limitaciones dimensionales, o tal vez existan seres que pueden moverse entre dimensiones y por eso tienen una comprensión completamente diferente del universo. Estos juegos mentales nos permiten adentrarnos en esas extrañas y diferentes realidades. ¿Y quién sabe con qué soñaba Hawking por las noches, cuando dejaba volar su mente? En 1979 hablaste sobre la posibilidad de una teoría del todo antes de que terminara el siglo. Ahora predigo que estaba equivocado. Mira hacia las estrellas y no hacia tus pies. Mira las estrellas, no tus pies. Esta frase representa lo que Stephen Hawking siempre les mostró a los demás durante su vida: maravillarse ante las maravillas del cosmos y hacer preguntas. La enfermedad esclerosis lateral amiotrófica lo hizo pasar toda su vida en una silla de ruedas. Para tareas cotidianas, pronto se volvió muy débil y necesitó siempre un asistente y la ayuda de su esposa. Pero Hawking tenía un talento excepcional para llevar lo que investigaba a la gente. Escribió libros sobre el universo, el tiempo, los agujeros negros y así aumentó la comprensión de la ciencia entre la gente. No se dejó intimidar y cuestionó incluso las teorías más aceptadas. A Stephen Hawking no solo le debemos descubrimientos como establecer la teoría del Big Bang como el origen más probable del universo. También le debemos descubrir que los agujeros negros tienen temperatura, por lo que cumplen las leyes de la termodinámica y se desintegran. Podrían ser la entrada a un universo desconocido. Se lo debemos a ese investigador que, a pesar de vivir en una silla de ruedas, nunca se cansó de hacer bromas. A pesar de, o quizás precisamente por sus limitaciones físicas, Hawking llevó una vida sorprendentemente plena y multifacética. Viajó por el mundo con una sed de aventuras que pondría en aprietos a muchos. Visitó la Unión Soviética 7 veces, en una época en la que la Guerra Fría aún estaba en pleno apogeo. Estuvo 6 veces en Japón y 3 veces en China. Sus viajes lo llevaron incluso a la helada Antártida. Solo Australia nunca llegó a visitar. Hizo un vuelo parabólico, conoció a jefes de Estado, entre ellos los presidentes de Corea del Sur, China, India, Irlanda, Chile y Estados Unidos. Ofreció conferencias en el Gran Salón del Pueblo en Pekín y fue recibido por la reina Isabel II. Hawking le mostró al mundo que una vida plena no depende de las capacidades físicas, sino de la determinación de enfocarse en lo que uno puede hacer, en lugar de lamentarse por lo que no es posible. Su vida demostró que los límites suelen estar solo en nuestra mente. El legado científico de Stephen Hawking es de un valor incalculable para nuestra comprensión del cosmos y seguirá marcando la física durante generaciones. Sus primeros trabajos demostraron que la teoría clásica de la relatividad general colapsa en las singularidades del Big Bang y los agujeros negros. Esto fue un paso decisivo para entender dónde nuestras teorías físicas actuales llegaban a sus límites y dónde se necesitaban nuevos enfoques. En sus últimos años, se dedicó a la cuestión de cómo la teoría cuántica puede predecir lo que sucede al principio y al final del tiempo. Intentó establecer la teoría de cuerdas como la conexión definitiva entre el mundo de lo grande y lo pequeño. Y en lugar de buscar una partícula extraña que debía mediar la gravitación, a la que en la física general se le llamaba gravitón, él la entendió como un resultado del mundo de las cuerdas. Es, por así decirlo, una fuerza inherente a nuestra realidad que no necesita partículas y actúa en todo el cosmos. Pero también hay que admitir que la teoría de cuerdas aún no ha sido comprobada, y los investigadores todavía se preguntan si el cosmos, como sugiere la teoría de cuerdas, realmente podría tener 10 o incluso más dimensiones. Si podrían existir otros universos más allá de cualquier imaginación y si esos cosmos están habitados por seres vivos cuya vida transcurre en otras dimensiones. Y para quienes nosotros, o viceversa, no somos más que ruido de fondo multidimensional. Tal vez nuestro universo sea solo una proyección tridimensional en un cosmos con más dimensiones. Las consecuencias que tendría este descubrimiento para la ciencia, esa fue, sin duda, su teoría más audaz. Y sí, no todo lo que dijo Hawking tenía fundamento. Quizá cada una siga en el ámbito de la imaginación y comprensión.
Y aquí transcurrió su vida. Aquí surgieron las ideas más revolucionarias desde Einstein. El Big Bang, la singularidad original, la radiación de Hawking, la temperatura de Hawking, el tiempo imaginario, la multidimensionalidad o la teoría del todo son conceptos que inevitablemente se asocian con Hawking. Y a pesar de las largas listas de cosas que Hawking no podía hacer por sí mismo y para las que necesitaba la ayuda de otros, poco antes de su muerte, él diría: mientras hay vida, hay esperanza. Esta esperanza perduró para él personalmente hasta aquel fatídico día, el 14 de marzo de 2018, cuando murió a los 76 años. El 31 de marzo se realizó su funeral en la iglesia St. Mary the Great, en una ceremonia privada con 500 invitados. 6 colegas llevaron el ataúd a la iglesia para la exposición, y la campana sonó tantas veces como años vivió Hawking. Una persona puede haberse ido, pero su legado, sus conocimientos y teorías, su alegría de vivir y su fortaleza deberían perdurar más allá de él. Su esperanza y advertencia deberían acompañarnos siempre. Con su fallecimiento, su cuerpo pasó, si lo expresamos en términos de la termodinámica, de un estado ordenado a un estado de mayor entropía. Los átomos y moléculas que componían a Hawking se mezclarán nuevamente con la Tierra y el aire en unos 5.000 millones de años o más. Quizá con nuestro astro central, cuando nuestro Sol sea una gigante roja. Y quizá Hawking, como en un episodio de la serie Viaje a las Estrellas, la nueva generación, juegue y gane al póker holográfico con Isaac Newton, Alberto Einstein y un androide. Porque si podemos aprender algo, es esto. Como es la vida, no solo hay esperanza para las personas, sino también humor y aceptación del propio destino. Porque si tienes estas dos cosas y te concentras en lo que mejor sabes hacer, puedes lograr lo que parece imposible. Los avances recientes en cosmología se han logrado desde el espacio, donde tenemos un uso ininterrumpido de nuestro vasto y hermoso universo. Pero también debemos seguir yendo al espacio por el futuro de la humanidad. No creo que sobrevivamos otros 1000 años sin escapar más allá de nuestro frágil planeta. Por lo tanto, quiero fomentar el interés público en el espacio y he estado recibiendo mi entrenamiento desde temprano. Así que, permítanme terminar reflexionando sobre el estado del universo. Ha sido una época gloriosa para estar vivo y hacer investigación en física teórica. Nuestra visión del universo ha cambiado mucho en los últimos 50 años y estoy feliz si he hecho una pequeña contribución. El hecho de que nosotros, los humanos, que somos simplemente conjuntos de partículas fundamentales de la naturaleza, hayamos podido acercarnos tanto a una comprensión. Las leyes que nos rigen a nosotros y a nuestro universo son un gran triunfo. Así que recuerda mirar hacia las estrellas y no hacia tus pies. Intenta comprender lo que ves y pregúntate qué hace que el universo exista. Sé curioso. Y por muy difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes tener éxito. Importa que no te rindas.